Bien, buenas tardes. Como saben todas ustedes, pues el día 30 de abril acaba esta primera Feria Internacional Iberoamericana del Libro y la Lectura en los tiempos del COVID. Y lo hacemos con un conversatorio sobre la vida y obra de Ángel Campos Pámpano, en el que van a participar moderando este conversatorio Miguel Ángel Lama, profesor de la Universidad de Extremadura, también Álvaro Valverde, escritor de nuestra comunidad autónoma y también del mundo, Paula y Ángela Campos, que son hijas de Ángel Campos, por supuesto, Luis Leal, que ha sido y es traductor de algunas de sus trabajos, y Eva Romero, profesora que ahora entre todas ellas, entre todos ellos, pues nos van a hablar de esa vida y obra, ¿no? De esta gran persona que ha sido y va a ser Ángel Campos, ¿no? Te doy paso, si te parece, Miguel Ángel, para que a partir de ahora tú conduzcas esta actividad. Muy bien, buenas tardes o buenos días para aquellos que estén conectados en la hermana Iberoamérica, ¿no? Creo que hablo en representación de todos los intervinientes esta tarde en esta mesa. Sí, agradezco a los organizadores de la primera Feria del Libro Iberoamericana, del Libro y de la Lectura, la invitación a participar aquí, a la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, al Observatorio del Futuro y a la Fundación Ciudadanía, y particularmente a Juan José Salado, que ha sido quien nos contactó en un primer momento para participar en esta tertulia, en esta conversación en torno a la figura de un amigo, de un maestro, Ángel Campos Pámpano. Quienes hemos estado cerca de una persona como él, de una persona tan eminente como Ángel, damos por hecho su generosidad y sus valores, su probidad, ¿no? Su inteligencia, pero con el paso del tiempo uno mide la grandeza de la persona con una unidad de medida prodigiosa, que es el número de personas que están agradecidas a Ángel Campos Pámpano en todos los sitios. Y eso me parece que es algo que hay que destacar. Yo creo que este acto es una manifestación de ese agradecimiento, desgraciadamente póstumo, pero muy sentido, ¿no? En él podrían estar muchas personas, muchas más de las que cabrían que no podrían caber en este foro, ¿no? En este espacio, aunque sea virtual, pero se ha contado con un puñado que creo que representamos varios de los muchos perfiles de la persona a la que, en cierta manera, pues estamos homenajeando aquí. Fue profesor, fue padre, fue escritor, poeta, traductor, editor, gestor, amigo, en definitiva, ¿no? Y entre esas personas, pues estamos, en primer lugar, sus hijas, que ya han sido presentadas, pero bueno, insisto en ello. Paula Campos Fernández es la hija mayor de Ángel Campos y de Carmen Fernández. Carmen fue profesora de inglés en Badajoz, ya jubilada, fue su compañera durante más de 20 y tantos años. Paula es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y actualmente ejerce como profesora de Lengua y Literatura y de Inglés en Badajoz, en un centro educativo de Badajoz. Ángela Campos Fernández es la segunda hija de Ángel y es licenciada en Humanidades por la Universidad de Salamanca y tiene el título de un máster de Derechos Humanos y Democracia, cursado en Sarajevo,
que obtuvo con un trabajo fin de estudios sobre el papel del arte contemporáneo en zonas de posconflicto, concretamente en Bosnia, ¿no? Espero que estéis bien, Paula, Ángela. Eva Romero Rivero es profesora de lengua castellana y literatura en el Instituto Joaquín Sama de San Vicente de Alcántara, el pueblo natal de Ángel Campos Pámpano, y actualmente tiene una excedencia especial porque trabaja en la Secretaría General de Educación de la Junta de Extremadura. Aunque Ángel no fue su profesor, tuvo una relación muy especial con él y es uno de esos ejemplos de discípula predilecta de Ángel Campos fuera de las aulas. Hoy mismo me escribía yo con una antigua alumna a propósito del premio de Ángel Campos, el premio de poesía joven Ángel Campos Pámpano, del que luego podremos hablar, y me decía que en el año 95, me parece, me decía, le había dado clases, le había dado clases yo, pero ella venía y había hecho filología hispánica gracias a Ángel Campos cuando le dio clases en un instituto de secundaria. Nos acompaña también Luis Leal Pinto, profesor del Instituto de Educación Secundaria Rodríguez Moñino de Badajoz. Él es escritor y es traductor. Ha publicado varios libros de poesía y ha traducido a Ángel Campos. La semilla en la nieve, A semente na neve, es una edición publicada por la Junta de Extremadura en noviembre de 2018, coincidiendo con el 10º aniversario del fallecimiento de Ángel, y está aquí con nosotros como buen amigo de todos, pero también para cubrir esa parte de Portugal, de la gran dedicación hacia el país vecino de Ángel Campos y su labor como traductor. Y por último, el placentino y amigo Álvaro Valverde, que fue gran amigo de Ángel. Su nombre y el de Ángel estaban o han quedado unidos en muchos proyectos compartidos, pero quizá el más citado sea la antología que hicieron juntos sobre la antología consultada de poesía en Extremadura, abierto al aire, sobre la poesía extremeña contemporánea, que publicó la editora regional allá por el año 1984. Álvaro fue premio Loewe de poesía y ha publicado casi todos sus últimos libros poéticos en la prestigiada y prestigiosa editorial Tusquet, en la colección Marginales de nuevos textos poéticos, y su último libro del año 2018 en esa colección fue El cuarto del siglo. Así que agradezco a todos la participación. La idea es que sea una conversación en la que cualquiera puede intervenir en el momento que quiera, aunque recomiendo que mantengamos los micrófonos cerrados hasta el momento de intervenir para que no se cuelen sonidos impertinentes, ¿no? Se me ocurre que podríamos empezar por lo íntimo, por lo doméstico, por el principio, ¿no? O por el interior, la casa, ¿no? Y para eso Ángela y Paula pues, podrían hablar del padre, de sus libros, de su casa, de esa casa de la calle de los Árboles, a la que muchos acudíamos, llena de libros y de cuadros de amigos. Y no sé cómo lo veis vosotras ahora, después de tanto tiempo de ausencia, pero después de tantas experiencias juntas, y ver un poco ese lado personal de vuestro padre. Ángela, Paula. Hola, esperemos que se nos oiga bien. Lo primero, agradeceros a todos la invitación y que se haya podido organizar este coloquio. Y bueno, pues a ver cómo empezamos. En general, pues yo creo que podemos comentar un poco el desarrollo, la influencia que ha podido tener la figura de nuestro padre en nosotras, pues especialmente yo creo que en el desarrollo de la sensibilidad, ¿no? Los intereses que tenemos ahora mismo, en los estudios que hemos hecho, en, digamos, planteamientos vitales también, ¿no? Es difícil de resumir. Sí, yo creo que si bien no sé si todo eso es algo que se hereda, pero sí que es algo que se mama y que se contagia, y sobre todo si tienes un padre como el que tuvimos nosotros. Entonces, sobre todo yo creo que es
yo creo que mi padre, la capacidad que tenía para mover en todos los sentidos, para mover proyectos, para mover cosas en las que creía y sobre todo para ser capaz de mover y de conmover a las personas. Yo creo que sabía contagiar entusiasmo. Yo creo que es y Sí, lo vivía, ¿no? Lo que le apasionaba, pues lo contagiaba con mucha facilidad. Y es verdad, bien es verdad que desde pequeña pues uno es menos consciente, ¿no? Cuando éramos pequeñas pues no lo veíamos con la perspectiva, ¿no? de ahora que mencionabas tú, Miguel Ángel, ahora. Pero sí que habíamos hecho unas breves notas un poco para seguir una especie de guión, para, que para no dejar nada. Pero lo primero quizá que tenemos, o que yo, si pienso en mi padre, el primer recuerdo, digamos, que se nos viene es el de la lectura, ¿no? Y la lectura en voz alta que hacía cuando éramos pequeñas, muy pequeñas, antes de dormir, venía antes de darnos las buenas noches a la cama y siempre era, digamos, la rutina, la costumbre que tenía de sentarse en la cama y de leernos Don Quijote, la versión adaptada, por supuesto, de Don Quijote, con muchas ilustraciones y toda infantil, ¿no? Pero sí, que debe estar por la estantería. Y nos leía un capítulo, ¿no? Antes de dormir. Entonces yo creo que esa es la primera imagen que tenemos las dos de, digamos, esa costumbre, ¿no? Sí, un poco, leernos. luego ya, como decía mi hermana también, cuando vas creciendo y a lo mejor ya durante la adolescencia eres más consciente y tienes recuerdos más vívidos de ciertas cosas, sí que, por supuesto, la figura, el papel de Portugal, ¿no? De todo, desde que éramos pequeñas hemos ido siempre a Portugal en verano y siempre que podemos, cuando ya se mudó a Portugal, y también las actividades o las cosas que hacíamos con él en Portugal, que casi siempre estaban ligadas, obviamente, a cultura o al arte. Teníamos pues, desde museos en Lisboa. Sí, la costumbre también pues eso, de ir siempre a un museo. Lisboa especialmente, siempre íbamos a ver alguna exposición, ¿no? Nos llevaba, era casi como una obligación, ¿no? Porque lo hacíamos con gusto, pero de manera sutil, ¿no? Sí que, pues, que nos inculcó, digamos, las ganas, ¿no? De ir a una exposición, de ir a un museo. Y que seguimos haciendo cada vez que vamos a Lisboa. Tenemos la rutina de ir al Centro Cultural de Belén y o a la Fundación o a la Gulbenkian, ¿no? Eso también, el consumo de cine, por ejemplo, también con mucha regularidad, pues veíamos películas, íbamos al cine o veíamos incluso cine español, hispanoamericano, argentino, bueno, un poco de todo, pero sí que teníamos la costumbre también de ver mucho cine. Y además de los libros, lógicamente. Ahora también con perspectiva, pero la primera imagen que teníamos de nuestro padre, sobre todo quizá en el campo. Sí, los fines de semana y demás. La primera imagen, nada más que nos levantásemos nosotras, siempre lo veíamos en el porche, ¿no? Después de haberse tomado su café o de desayunar, lo que fuera. Y lo primero leer. Siempre, es la primera imagen que tienes cuando te levantas, ¿no? Ni siquiera habíamos desayunado nosotras y ya estaba leyendo, ¿no? Y la imagen de antes de acostarnos es la misma, ¿no? Leyendo también. O sea, lo último que hacía antes de dormirse tenía pues el libro que fuera, el flexo encendido y al darle las buenas noches pues siempre estaba en la cama o en el sofá, donde fuera, pero leyendo. Lo primero por la mañana que hacía y lo último que hacía también cuando terminaba el día, ¿no? Sí, me encanta eso porque él me repetía un montón lo de leer en voz alta. Lo que has dicho, Paula, de leer en voz alta, es que decía que en clase él le daba igual que el complemento directo no lo explicase, pero tenía que leer todos los días y en voz alta leía a los alumnos y él insistía mucho en eso. Y yo se lo repito mucho a mis alumnos y lo hago mucho y lo hago en cierta medida impulsado por él, ¿no? Porque a mí me gusta mucho leer en clase, ¿no? Y me paso a lo mejor 15 minutos leyendo en clase sin comentar nada, solamente leyendo. Sí, y en ese sentido, o sea, leer, o sea, él con un libro, leyendo por la mañana y por la noche, y también, como dices, de leernos en voz alta. En voz alta era muy frecuente que nos leyese, a lo mejor estaba leyendo una novela, la novela que fuese, ¿no? Le gustaba cierta parte de lo que estaba leyendo y nos lo leía en voz alta, ¿no? Sí, resultaba, digamos, natural, a lo mejor estábamos haciendo nosotras otra cosa, pero como que interrumpía de alguna manera lo que estábamos haciendo y lo compartía, ¿no? Lo leía en voz alta ese pasaje o lo que fuera. Igual con poemas que estuviese escribiendo, dándole vueltas a algún verso. ¿Qué os parece? Ya ves tú,
12 años, sí, sí. Pero, Y ¿sabes? si lo cambiaba, pues también nos lo volvía a leer, ¿no? Nos preguntaba de qué tal, de cómo lo veíamos, de cómo sonaba, de cómo... Y en ese sentido, sí, algún recuerdo así concreto. Yo especialmente tengo la imagen de mi padre, además por la portada del libro, releyéndome el inicio en el campo, que además yo lo visualizaba, pues también me lo imaginaba ahí en el campo. El inicio era bastante pequeña, de Pedro Páramo, que no sé por qué lo tenía entre estas cosas, y es un recuerdo que sí que se me ha quedado, y mi hermana también comentaba otro que tenía ella, de leernos entero, ya mayores, o sea, no éramos Sí, pequeños. éramos mayores ya, y de venir a la habitación, de sentarse en la cama, mayores, quiero decir adolescentes, los dos, y nos cogió un libro de Tarín, que yo yo creo creo que que Adiós Cordera, el cuento de Adiós Cordera, pues nos lo leyó entero, y nada, y luego se marchó, nos dejó el libro ahí en... por si lo queréis volver a leer. Sí, sí, sí. Y nada, se tomó el tiempo y nos lo leyó, y esas dos lecturas sí que las recordamos así como... Y luego ya en general el bastante. ambiente que tú dices de la casa y de amigos entrando, obviamente de pequeña tampoco eres tan, tomas conciencia después y posiblemente a lo mejor la imagen o los recuerdos que nosotros tenemos en el campo, que solían ser los fines de semana o en verano cuando invitaba muchas veces, pues a lo mejor una vez me acuerdo, recuerdo que viniste tú con tus hijos, sí, que tenemos, nos acordamos al campo. Miguel Ángel Lama vino, y luego también pues Antonio Covarsí también, el fotógrafo, Luis Costillo también, algunos veranos, y lógicamente Javier, pero con Javier ha sido, digamos, era más frecuente, era como casi como, era de la familia, Sí, prácticamente. Es decir, que tenía una relación muy cercana en ese sentido, sí que es verdad, lo recordamos más porque hemos compartido pues más viajes, ¿no? Tanto... O ir a su casa, claro, o venir a en Lisboa, Mérida, más. o en Portugal también hemos coincidido en muchas ocasiones. Y, sí, luego de alguna manera tomas conciencia de quién es, digamos, la obra de cada de uno la de obra, esos. exactamente, sí. Claro, pero es que además todas esas personas que pasamos por vuestra casa participamos también en proyectos de tu padre, de vuestro padre. Antonio Covarsí, con o Luis Costillo, o Javier, están vinculados, han estado vinculados permanentemente a las publicaciones de Ángel, ¿no? Y en ese sentido no se separa, digamos, la claro, obra de la vida cotidiana, ¿no? De la amistad y de la familia, de alguna manera. sí, es que no sé, me parece que lo define mucho, ¿no? No sé qué te parece, Álvaro. Me parece todo lo que estáis diciendo, me suena muy, muy familiar también. Hay cosas que, lo que ha dicho Ángela al principio a propósito del entusiasmo y de la pasión que él transmitía, eso es clave, fundamental. Porque es verdad que su forma de ser vehemente, a veces impulsiva, pues claro, eso enseguida ponía en marcha cualquier cosa. O sea, ¿qué hubiera sido de Espacio Escrito si la idea hubiera quedado en Diego Doncel o tal? Bueno, nos propone, si él no hubiera dado los pasos necesarios para que la Diputación apoyara en un primer momento y sobre todo, si no hubiera estado durante años al frente de esa revista, pues evidentemente no habría ido a ninguna parte. Y eso lo tendrá que reconocer Diego y lo reconozco yo, por supuesto, y lo he reconocido siempre, ¿no? Que era el alma de ese proyecto, de esa revista. Y en todo era así, porque había hablado de Abierto al Aire. Me llamó porque él era muy de hablar por teléfono, casi siempre muy tarde, y yo he sido de hablar muy poco por teléfono y de acostarme muy temprano. Entonces, en eso éramos bastante incompatibles. Entonces, él llamaba a la hora que fuera, llamaba tarde, y una de las veces que llamó fue para comentar que le había propuesto Gregorio González Perlado, a la sazón director de la editorial regional, hacer una antología de poesía de poetas extremeños jóvenes en aquel momento, y que él había dicho que sí, pero con una condición, que yo la hiciera con él. O sea, él era así, era un tipo desprendido, era un tipo que, ya digo, se animaba a cualquier empresa y lo hacía además con una solvencia extraordinaria, ¿no? O sea, pero claro, luego está toda la faceta de la Asociación de Escritores, cuando él era vicepresidente con Pecerín y cuando fue 2 legislaturas seguidas presidente, y yo ahí de segundo de a bordo hasta que me tocó, y yo estuve muy, muy poco tiempo, que es cuando pone en marcha las aulas. Y ahí ya, pues con las aulas de literatura, un paso más, y sin descuidar una cosa que es también capital, y Eva lo va seguramente a subrayar, capital en Ángel, ese afán de mantener siempre el contacto de la literatura con la educación.
O sea, él era tan escritor, o tan poeta, o tan traductor como profesor. O quizás lo último, profesor, más que cualquier otra cosa. Y eso, ya digo, ese sesgo que le dio a las aulas, de que siempre estuviera vinculado a los institutos, a secundaria, a bachillerato, es una cosa evidente. Otras empresas, tú sabes, hablar, falar, en fin, creo que... Sí. Pero todo era entusiasmo, todo era pasión. Y luego, aunque a veces él tenía esa cosa, a veces un poco de la lentitud, los números de espacio escrito a veces se demoraban mucho, ¿no? Pero luego al final daba igual porque el resultado era de una solvencia absoluta y de una excelencia evidente. Por tanto, si alguna vez se frenaba o la propia tarea personal de escritura se interponía entre sus proyectos públicos con los suyos personales, bueno, pues, lógicamente el tiempo ahí se detenía un poco. Ibas a decir algo, Milán, que no sé qué. Sí, que ya por ir hacia el principio en relación con tu persona, ¿no? Vamos a intentar hablar luego de su faceta de profesor, porque está aquí Eva, de San Vicente, de falar de poesía, pero ¿cuándo conoces tú a Ángel? Que es cuando empieza realmente en los años 80 un poco esta actividad de literatura, de joven poesía y tal, de la que luego los resultados son incontestables, que son los que ahora mismo tenéis vosotros en vuestras biografías literarias, ¿no? Sí. Nos remontamos a, como dice mi hermano, al año 83. Sí, pero es anterior, o sea, el historiador de la familia, que es tu hermano José Mari, ya ha ubicado no solamente el 83, sino el día y el mes en que nos conocemos en Zafra, personalmente, Ángel Campos y yo. Y él venía, no conducía, sabéis que nuestro padre y nuestro amigo fue un conductor tardío, pero bueno, también vehemente, y entonces no conducía, le llevó un compañero. Eso lo hemos heredado las dos porque todavía no tenemos ninguna casi. Pues no lo sabía, pero vamos, nuestro padre era un poco reacio a lo de conducir, entonces le llevó un compañero de piso que yo era fontanero, electricista o algo así. Pero eso fue en el 83, pero... No era Juanjo, no era José Juan. No lo sé. No lo sé. Era fontanero. Sí, era fontanero, pero no sé. Él vivía entonces en Badajoz, creo. El caso es que ya antes, bueno, yo había leído y yo le había visto, pero no me había atrevido a saludarlo en el primer congreso de escritores de Cáceres, que si no me equivoco es del 81, en Clavellina. Y entonces, bueno... Creo que de 80. Sí, quizás fuera el 80 y luego en el 82 el de Badajoz. Entonces en ese momento ya digo, no, ya lo conocía, yo lo había leído, a través, por ejemplo, de la muestra que publicó García Martín de poetas extremeños jóvenes en Jugar con Fuego. Yo ya tenía, creo recordar, algún ejemplar de las revistas salmantinas que él impulsó cuando todavía era compañero y estudiante de Tomás Sánchez Santiago y toda la trama salmantina, donde no hay que olvidar la omnipresencia, un nombre capital en su vida y en su obra, que es Aníbal Núñez. Y entonces, bueno, pues digamos que lo de Zafra fue el encuentro personal, pero ya habíamos cruzado incluso cartas para conocer, que debe estar por ahí. Y desde el primer momento hubo una creo, mutua simpatía. Y como yo creo en ello, en el caso de la amistad, admiración. En parte, yo la admiré desde muy pronto. Recuerdo con mucha emoción aquel poema con el que ganó, las palabras, aquel breve poema con el que ganó el premio en Cáceres, el premio Residencia. Y desde el primer momento, ya digo, admiré mucho. Y luego él era también mucho de ayudar, porque tú tenías un libro entre manos, pues te orientaba, te recomendaba lecturas, también lo habéis dicho hace un momento, a mí no me leía en voz alta ni se acercaba a la cama, pero Ángel era muy de pronto decirte, bueno, lo he recordado estos días, cuando he tenido que leer la poesía completa de Eugenio Montejo, que fue un nombre al que yo llegué muy pronto gracias a la recomendación de Ángel, porque él estaba muy al tanto de todo. Solíamos estar todos muy al tanto en esa época, pero vamos, Ángel siempre, seguramente un paso por delante en lo que se refiere a la poesía, ¿no? Porque sus relaciones eran no solamente con los poetas extremeños que decidimos quedarnos aquí no a recuperar nada, más bien a fundarlo todo, porque eso era también lo apasionante de la aventura de Ángel, ¿no? Que estaba todo por hacer. Y él mucho de lo que estaba por hacer lo puso en marcha. Eso hay que reconocérselo.
y bueno, luego estábamos ahí otros cuantos, pero siempre un poco detrás, ¿no? Él era el que llevaba, nunca mejor dicho, la voz cantante. Eva, yo había pensado, porque yo sé que me lo dijiste hace tiempo, que no te había dado clases, pero siempre te he vinculado a Ángel como profesor tuyo, pero ha sido en cierta medida un profesor, ¿no? Porque como paisana de San Vicente de Alcántara, yo creo que te ha servido de guía. Me gustaría que contases también la experiencia y luego ya acabamos con Luis y seguimos hablando de todo, pero por lo menos cubrimos la parte familiar, la parte más literaria de los inicios y ahora la de docente, ¿no? La de profesor. Cuéntanos. Bueno, es cierto, Ángel en realidad a mí nunca me dio clase por una cuestión de edad, de incompatibilidad con la edad. Pero sí que le conocí de una manera también muy casual y muy anecdótica. Y sin duda conocerle yo creo que fue lo que me cambió la vida, ¿no? Y lo que ha hecho que parte de mi carácter y parte de mi manera de ser se haya forjado como luego se ha ido demostrando, ¿no? Ese compromiso, lo habéis nombrado, el compromiso con la literatura, esa vehemencia a la hora de insistir en las lecturas, ese lee siempre. Bueno, yo lo tengo en mi cabeza, esa voz además cavernosa, diciéndome lee todo lo que te llegue. Y sí que es cierto que, bueno, aunque no me dio clase, fue mi maestro, ¿no? Por aquí, por San Vicente, yo no llegué a verle hasta que no fui ya bastante mayor. Quizás me lo habría cruzado, no sé si realmente de pequeña me lo crucé, porque con lo que primero me topé fue con sus libros. Yo me topé con un libro suyo en la biblioteca y desde entonces lo tenía durante larguísimas temporadas en mi casa, larguísimas. Yo no sabía quién era Ángel Campos, no tenía ni idea, ni mucho menos que fuese de San Vicente, ni siquiera que estuviese vivo, porque eso cuando eres apenas una adolescente pues no te lo planteas. El caso es que, bueno, en mi casa el hecho de que yo cargase a todas partes con ese librito azul, que además copiaba muchos poemas en una libretita, pues llamó la atención en mi casa, llamaba mucho la atención, y es contemporáneo, pues es de la misma edad que mis padres, era de la misma edad que mis padres. Entonces se lo dijeron, pues nuestra hija va con tus libros a todas partes y no sé qué, no sé cuánto. La anécdota le llamó mucho la atención, le pareció muy curiosa y pidió conocerme, pidió que me llevaran a su casa, a la casa del campo. Me llevó un familiar a la Codosera y desde entonces, bueno, pues nos convertimos, yo creo que fue mi guía en muchos aspectos. Siempre a partir de ese momento nos encontramos, yo ya empecé, me fui creciendo y demás, me iba arrastrando a presentaciones de libros, a actos culturales, a todo tipo de encuentros. Después empecé la carrera, que cursé crítica, teoría de la literatura, y bueno, ya esa trayectoria ya sí que la conoces, Miguel Ángel, pero igual me seguía arrastrando a presentaciones, a vente aquí, vente allá y demás. Y nos encontrábamos en cafeterías y tengo muchos papelitos, manuscritos de él en servilletas con notas de llama a este, llama al otro, vete por aquí, vete por allí, asiste a este sitio, con su letra. Entonces, bueno, esos recuerdos siempre creo que tienen mucho que ver con el carácter que estáis comentando de él, ¿no? Y ese libro azul era La semilla en la nieve. Ese libro azul era Caligrafías. Ah, claro, el apaisado de la editora. Sí, sí, porque bueno, siempre desde pequeña me llama mucho la atención todo lo que son formas breves, formas orientales y demás, y por eso lo tuve, me lo encontré en la biblioteca y lo llevaba durante largas temporadas. Claro, es que La semilla en la nieve es posterior, es de 2004, ¿no? Mm, sí. Y Caligrafías ya es un libro de los primeros casi, ¿no?
Sí, de hecho, alguna vez me comentó la bibliotecaria del pueblo que probablemente soy si no la única persona que ha sacado ese libro de la biblioteca, de las poquísimas. Ya no ni lo registraba, lo tenía durante temporadas tan largas que no lo registraba, ¿no? O sea, la anécdota es curiosa. Bueno, Ángel Campos empieza su trayectoria, aunque tiene alguna plaquez anterior, pero empieza su trayectoria con un libro que ha sido, pues, ha marcado mucho, ¿no?, en cuanto a la mirada que desde Extremadura se ha hecho hacia Portugal, que es La Ciudad Blanca. Es un libro que además tuvo bastantes ediciones, pero La Ciudad Blanca se publica en el año 88, se reimprime varias veces, hay una segunda edición con dibujos de Javier Fernández de Molina en el año 97, publica luego Caligrafías, al que se refería Eva, luego publica en la misma editorial que ha sido su editorial, Pretextos, en la que publicó La Ciudad Blanca, Siquiera este refugio, que es un libro del año 93. En medio hay alguna plaquez también, que en la colección La Centena, en la que él tuvo mucha participación, una colección ideada por nuestro querido Antonio Gómez, y ahí aparecen esos libros que yo llamo familiares o libros de familia, en donde están implicadas tanto Ángela como Paula, del color azul de las vocales, en de Ángela, en esos libros más domésticos, digamos. Pero luego publica La Voz en Espiral, también en Pretexto, en el año 98, y sale La Semilla en la Nieve en la misma editorial valenciana de Manuel Borràs en el año 2004. Esos serían los libros principales, aparte de otras aportaciones de Ángel en el terreno de la poesía, ¿no? Luego retomamos, Álvaro, ese papel que Ángel ha tenido dentro del panorama poético, pero me gustaría terminar esta primera parte con Luis Leal, para hablar también de primero de tu experiencia ante la poesía de Ángel y verterla al portugués, y ante lo que se puede considerar como la presencia de Ángel Campos en Portugal, ¿no? No ya la labor que Ángel desde aquí ha hecho para difundir la literatura portuguesa, que ha sido mucha. Tengo aquí un largo listado de sus traducciones. Tuve la ocasión hace muchos años de hacer una especie de ponencia sobre, que me recuerdo que Ángel me decía: pásamela porque yo en eso en mi currículum no lo tengo, y yo tenía todo detallado y él no lo tenía. Y yo tenía desde la primera traducción hasta la última. Y la primera es la de las odas de Ricardo Reis, que él publica en la colección Balneario en Salamanca, de Pessoa, ¿no? Luego está El Marinero, que publica en Pretexto. Luego está la edición de la antología de los nombres del mar, de la poesía portuguesa, desde el año 74 al 84. Es decir, yo no acabaría. Carlos de Oliveira, Eugenio de Andrade, Ruiz Velo, Alberto, en las odas de Ricardo Reis, reeditadas por Círculo de Lectores, por Pretextos también en el año 95, Sá Carneiro, Saramago, otra vez Eugenio de Andrade, la poesía de Sofía de Melo, Materia Solar de Andrade, Saramago, la poesía completa en Alfaguara, en fin. Y hay una nota final, un ítem final en la bibliografía que publicamos en su recopilación, en su poesía completa, que publicó Calambur una semana antes de su muerte, que tuve la ocasión, quizá Ángela se acuerda porque estaba viviendo en no me acuerdo, en el piso ¿cómo era la avenida? No me acuerdo. Adelardo Colarsino. No sé si es que siempre se me olvida el nombre. No sé si es Avenida Europa pero vamos, es la avenida grande que termina. La continuación. Y ahí metimos una ficha de Las palabras más pobres, una antología poética de Ramos Rosa,
y está puesto selección, traducción y prólogo de Ángel Campos Pámpano, Valencia, pretexto, colección La Cruz del Sur 2008. Nunca se publicó. Me lo dijo Manolo Borrás, nunca llegó a publicarse y vuestro padre no me contradijo nunca cuando yo puse esto. Y fue porque yo creo que él pensaba que la iba a entregar, que la iba a enviar a la editorial y no dio tiempo y no se publicó. Eso no se publicó. En fin, Luis, me gustaría que hablases de esa parte portuguesa o cómo ves tú. Tú no conociste a Ángel, además, ¿no? No, curiosamente sí que lo conocí, personalmente, pero sin noción siquiera de quién estaba conociendo. Pero lo más curioso es que a lo largo ya de estas casi 2 décadas aquí en Extremadura, en España, me doy cuenta de la influencia que tiene Ángel en las personas que también me están formando. Y eso es una cosa impresionante. Yo recuerdo que conocí a Ángel más o menos del 2005 o 2006 en una ponencia que él dio con Antonio Sáez en Badajoz sobre traducción. Y yo era uno de los ponentes en mi primera ponencia en España sobre cine. Y bueno, y recuerdo que me lo presentaron, yo era un chavalín y bueno, esas cosas. Y después recuerdo que conocía su poesía a lo mejor en el 2009, ya después de su fallecimiento, en la zona de Valencia Alcántara, por esos caminos de Jola, después del incendio, donde tenemos ese libro también con la traducción de Ruiz Ventura. Y un gran amigo mío, un estudioso de Paul Celan, que es José Antonio Santiago, me dijo: Luis, tú además, siendo portugués, tú tienes que conocer a este autor. Y me habló de su libro. Y yo, cuando tuve oportunidad, ya viví en Badajoz, adquirí la vida de otro modo y bueno, ahí empecé a conocer bien la obra de Ángel. En lo que tú hablas de Portugal, yo en los últimos años he tenido la posibilidad de conocer un poquito, bueno, su influencia en Portugal. Todo lo que tú dices es un nombre impresionante. Yo diría mismo, esta es una reflexión personal, ¿no? Pero Ángel es un nombre del liberismo cultural de transición, de la transición del siglo XX al siglo XXI. Yo creo que Ángel y otros, en este caso Álvaro también, y todo ese equipo de jóvenes extremeños que hicieran que la cultura portuguesa entrara a través de Extremadura en España, es un caso que se debe de estudiar en el futuro, si no ya. Y entonces, ¿qué es esa huella de Ángel en la cultura, la entrada de la cultura portuguesa en España es fundamental? Yo creo que me di cuenta de la importancia que Ángel tenía como dinamizador cultural, como hombre de cultura, como poeta, cuando veo a su nombre citado en el documental Pilar, José y Pilar, sobre la vida, los últimos días de Saramago, y que además se habla de la muerte. Hay una escena, no sé si ya habéis tenido la oportunidad de verlo, que comentan, estaban en Brasil y comentan, falleció Ángel Campos. Y eso yo, madre mía, y entonces que me di cuenta así del peso de este gran hombre, de este hombre de cultura, de este profesor, de este poeta. Y también en los últimos años, como lo comentaba antes, veo la huella de Ángel junto a una cierta cultura editorial tradicional en Portugal. La presencia y la amistad que creo que tuvo con Herminio Monteiro, el antiguo editor de Asiria Alvim, por excelencia la editorial de poesía portuguesa, ¿no? Que ahora está en manos de Porta Editora, y también en personas como, por ejemplo, María do Rosário Pedreira, que también es editora ahora de Quetzal, y su marido, que Manuel Carlos Valente, Manuel Alberto Valente, perdón, que además tiene una columna semanal en el Jornal Expresso que habla de escritores. Puede que algún día hable de Ángel, y espero que sí, porque yo tuve la oportunidad de hablar personalmente con él y veía que Ángel era un referente también en este caso de la cultura española y de la literatura española en Portugal. Y eso me hace pensar cada vez más que su legado tiene que ser estudiado. Y es curioso que Álvaro habla de las cartas, ¿no? Que hay por ahí unas cartas que cruzar. A lo mejor habrá cartas, y Paula y Ángela lo podrán decir, ¿no? Dignas de estudio, con algunos autores portugueses, ¿no? De tantos proyectos comunes que tuvieran, ¿no? Y a lo mejor incluso a nivel académico, porque yo me di cuenta, lo que hablamos antes de espacio escrito, que en el 97 hay un poema de Teresa Rita Lopes que se llama Hola Ángel,
que está dedicado a él, y hablamos de una mujer que es una eminencia en los estudios académicos, por ejemplo, ¿no? Y esto es una perspectiva que yo tengo, que a lo mejor en el futuro podría explorarse, ¿no? Claro, es que es impresionante, la verdad, la cantidad de gente que puede sentirse implicada en torno a la figura, a lo que ha hecho Ángel. En Portugal, yo tuve el privilegio de acompañarle en el proyecto de Hablar, Falar de Poesía, ¿no? Es un proyecto que nace en el año 96 en un encuentro en Badajoz, en donde él consigue reunir a 30 personas de toda España y de Portugal, pero luego se materializa en el primer número de Hablar, Falar de Poesía, un periódico de revistas de poesía en el año 97, que nada más y nada menos se tiraron 15.000 ejemplares. En una época con una escasez de medios, ¿no? Impresionante. Y se vendieron casi la mitad en Portugal. Porque en Portugal las tiradas de poesía son como las de novela aquí en España, ¿no? Y claro, y gracias, bueno, ahí conocí yo a Herminio Monteiro, conocí a Nuno Giudice, a Manuela, que era la directora de la Casa Pessoa, en fin, y eso fue un proyecto impresionante, ¿no? Y claro, nacido desde Espacio Escrito, ¿no? Sí. Y cuando tenemos, por ejemplo, a Alberto, ¿no? Que es ese poeta también por excelencia, en la comisión o en la dirección de Espacio Escrita también, ¿no? Y junto a otros grandes nombres de la cultura portuguesa, es muy significativo de lo que tú dices, por supuesto. Y esos materiales, Paula, Ángela, ¿tenéis el archivo de vuestro padre? Está en proceso, porque es inabarcable. O sea, estamos todavía, ahora nos quedan ya los últimos. Las revistas, estamos con la parte de revistas, bueno, ya es que revistas, no tenemos espacio para... Sí, suyas y de consumo, o sea que había ahí un montón. Y todavía estamos ya rematando, digamos, terminando de llevar los últimos libros del pueblo a la biblioteca del campo pero eso es lo que dices, hay una cantidad de papeles, de cartas, de periódicos, habrá que pedir ayuda porque a nosotros también no sobrepasa. No sobrepasa. Pero sí, está conservado todo. Así que. Y la Casa del Pueblo se vendió. No, está en proceso de... La semana que viene. La semana que viene, en principio, vamos para allá y... Pero ahí había muchos libros que los vimos un día, ¿no? Sí, hemos empezado a llevar, pero todavía quedan bastante, tenemos que seleccionar seguramente y bueno. Sí, algunos que sean repetidos o... Llevar a la biblioteca, estamos pensando también. Casa de Cultura del Pueblo. O sea, sí, también pensábamos. Revistas, muchas. La casa sí que está vendida, ¿no? En el pueblo se dice que está vendida. Sí, bueno, quiero decir, no oficialmente, pero la semana que viene, en principio, sí. Estamos todavía con papeles, con... Álvaro, vamos a hablar un poquito de Ángel Poeta, el papel que Ángel tiene en la poesía en Extremadura y cómo lo has vivido tú como compañero. Claro, bueno. Habéis sido, estáis ahí, tú has hablado de Diego Doncel, Basilio, tú, los tres Loeves. Ángel ha estado siempre con todos, ¿no? Y ha estado participando en todo el panorama y encima con puestos de gestión y de fomento del conocimiento de la literatura en Extremadura que han sido incontestables, ¿no? Sí, realmente, bueno, llegamos en un momento en que no había, como decía antes, casi nada. Nuestros referentes, incluso esa antología Abierto al Aire, no deja de reunir una serie de nombres que son nuestros padres poéticos, digámoslo así, pero de entre ese grupo realmente poetas de fuste había unos cuantos solamente. Poetas que luego han demostrado, han seguido escribiendo y bueno, han demostrado una obra sólida, por poner solo un ejemplo, un par de ellos, Castelo, Pureza Canelo, Zambrano, etc. ¿Qué pasa con lo demás? Bueno, pues que ya digo, hablaba antes Luis de la parte portuguesa. Yo he tenido que, por puro gusto, he releído toda su poesía hace muy poco. Y de hecho va a salir un texto muy amplio, que tú sabes porque ya lo hemos comentado, va a aparecer en Cuadernos Hispanoamericanos, porque me di cuenta
confeccionando un libro, una segunda parte, después de lo más personal, de la parte que yo llamo de diario, del blog, que empieza en 2005 como el tuyo, y hasta 2019 en el caso de esa memoria personal. Ahora estoy en fase de publicar un segundo volumen que va a reunir todas las reseñas de poesía, de poetas extremeños o vinculados a Extremadura, que han aparecido en el blog, ya sea porque se publicaron ahí en primera instancia o porque han aparecido en revistas o en suplementos, pero que yo incorporo siempre al blog. Entonces me di cuenta de que faltaba Ángel. O sea, que ¿cómo voy a hablar de la poesía en Extremadura y salen poetas por un tubo? Madre mía, yo no sé cuántos son al final, ya he perdido la cuenta. Y de pronto digo, bueno, de Ángel he hablado un poquito de la traducción al portugués de La semilla de la nieve y de un par de antologías que salieron como homenaje una vez que murió y tal. Y resulta que, claro, del 2005 al 2020, 2021, que es el periodo que abarca en esa reseña, salió su poesía completa. Entonces, me debía esa relectura y sobre todo es escribir una reflexión sobre su poesía. Y lo he hecho, y claro, me he dado cuenta, lo que ya me resultaba evidente, ¿no?, de la actualidad que no ha perdido, de la importancia que tiene, porque él pasó siempre por un poeta un poco silenciario, ¿no? En aquella época en que se distinguía entre la poesía de la experiencia, que por Extremadura pasó sin pena ni gloria, y la poesía decían de la diferencia, o sobre todo del silencio. Ángel pasaba por un poeta del silencio, pero lo que han contado Ángela y Paula, de ese afán, no solamente ella, ese afán suyo, Eva también lo ha comentado, ese afán casi obsesivo de leer, el leer en voz alta, eso demuestra que desde luego para él era muy importante el oído, y por tanto su poesía se tiene que sostener en voz alta también, que es todo lo contrario del tópico de esa poesía del silencio, que seguramente esté escrita para ser leída en voz baja o para no ser leída. Quiero decir, al modo normal, sino simplemente para ser mentalmente leída. Eso es, ya digo, en el caso de Ángel una gran falacia, porque él sí tenía en cuenta la música callada de la poesía, en su caso muy constreñida, concisa, porque bueno, no dejaba de ser la suya de estirpe valentiana, ¿no? Valente fue uno de sus grandes maestros. Y luego, pues toda la poesía portuguesa. Incluso me atrevo en esa reseña a señalar que toda esa poesía traducida por Ángel no deja de ser también parte de su propia poesía, porque al verterla al español o castellano, evidentemente los poemas ya son otros y son muy identificables. La poesía portuguesa, si está traducida por Ángel o no. Yo creo que eso hay una marca ahí de la casa, una facilidad, que lógicamente le debió costar lo suyo, para darle a esos poemas en portugués la naturalidad que deberían tener en español, para que cualquier lector español leyera esos poemas, no como algo traducido que viene no sabe muy bien de dónde, sino como auténticos poemas en castellano. Perdona, yo creo que su nombre queda... Sí, perdona, Luis. Perdona, solo a raíz de lo que tú dices, hay un ejemplo flagrante en la traducción de los poemas de Saramago. La voz de Ángel es impresionante. Perdona la interrupción. Porque... No, que seguro que mejora la de Saramago, que no era un gran poeta. Yo no quería decir eso, pero, sí, pero opino lo mismo que tú. No, iba a decir que su nombre está, yo creo que también, por eso ahora está tan de moda hablar del canon. Yo creo que Ángel está en el canon de la poesía española del siglo XX, por desgracia vivió muy poco del XXI, pero bueno, su obra poética completa es ya del XXI, por tanto es un hombre entre dos siglos, como los de nuestra generación, que se denominó la generación de los 80, según García Martín, un extremeño, o de la democracia, que es el nombre que le dio Ángel Luis Prieto de Paula, que yo creo que es más bonito, poetas españoles de la democracia. En esa antología, Las moradas del verbo, está Ángel. Y luego él está en una antología polémica, pero fundamental, insoslayable en todo caso, que es Las ínsulas extrañas, que no deja de ser una antología de poesía hispanoamericana. Y también ahí está, es el único extremeño en esa muestra, que ya digo, es muy... quiero decir, Las moradas del verbo es una antología ecléctica donde hay distintas tendencias, y sin embargo en la otra, en Las ínsulas extrañas, digamos que hay una corriente mucho más marcada, ¿no? Pero en todo caso, ya digo, eso le pone en el mapa incuestionable de la poesía española contemporánea. Y luego están sus libros ahí, ya digo, cualquiera puede acercarse a la poesía completa, a La vida de otro modo, y
Y dentro de toda esa poesía, ya en lo personal, creo que se abre espléndidamente, ya lo ha recalcado Miguel Ángel, con la Ciudad Blanca, que ahí está Lisboa, ahí está Portugal. No sospechaba él entonces, seguramente, que acabaría viviendo allí, trabajando en Lisboa. Y luego se cierra con La Semilla de la Nieve, que, aunque él, siempre lo recuerdo, era muy poco amigo, o le gustaba poco eso de decir, no, pues este es el mejor libro de... No, pues este es... No, él no era partidario de esa denominación, digámoslo, pero en todo caso yo creo que hay que reconocerlo, su libro más sólido. Seguramente porque, bueno, estaba la muerte de su madre detrás y no vamos ahora, bueno, quizás para algunos sea una cosa menos conocida, pero para quienes estamos aquí en este momento hablando de Ángel, nadie desconoce la importancia que tuvo su madre en su vida, la temprana ausencia de su padre, que muere prematuramente, y cómo, bueno, pues esa mujer acaba determinando, ¿no?, su personalidad, su vida, y cómo ese libro, claro, al entroncar con ella, y no solo, porque es un libro realmente universal, pues es un colofón perfecto. No sabemos lo que nos hubiera deparado el destino, los libros que hubieran venido detrás. Me imagino que no serían ya libros tan secos, tan ásperos a veces, tan herméticos por momentos como los libros de la parte media, digamos, de su poesía, pero en todo caso sería el libro importante, porque Ángel, si algo le caracterizaba, era el rigor, ¿eh? Era un lector omnívoro, pero también era muy exigente, era muy exigente. Una de las cosas que a mí siempre lo primero que me decía de cualquier libro que le llegaba a mí, lo primero que hacía era comentar tal o cual aspecto que no le había gustado, aquí tal, aquí no sé qué. Siempre tenía pegas que poner, y eso que algunas veces leía los libros antes de que se publicaran, y ya digo, esa exigencia la llevó sobre todo consigo mismo. Y eso se nota en su poesía que, repito, no ha perdido un ápice de actualidad. Luego, que está en el purgatorio, donde quiera que esté, esa obra, yo creo que la poesía joven en España lee a Ángel Campos, me consta, lee su poesía y sobre todo sus traducciones. Y eso va a seguir siendo así durante mucho tiempo. Y es posible que se acabe recuperando más aún su poesía de lo que en la actualidad está, ¿no? Y luego, bueno, pues también tiene la suerte de que, aunque por momentos casi, porque realmente es una pena el poco tiempo que tuvo para disfrutar la poesía reunida, la poesía completa, bueno, pues tuvo tiempo de hacer eso, de dar a la posteridad, vamos a llamarlo así, dar lo que él quería de su poesía, limpia, lo que sí, lo que no, corregida, una edición espléndida, por otra parte, con su Javier Fernández Molina por delante, como siempre el primer poema de sus libros, ¿no? Y ya digo, podríamos seguir eternamente hablando de la poesía de Ángel y de su importancia, pero yo creo que con esto, para empezar, vale. Solo una cosita, esa pulcritud de la que habla Álvaro también se traducía en su labor como editor. Era un editor excepcionalmente pulcro, o sea, cuidaba hasta el más mínimo detalle. Eso también es algo quizás que es muy, muy reseñable, ¿no? Eva, ¿cómo es qué queda de la memoria? Perdón. ¿Qué queda de la memoria de Ángel en San Vicente? Porque la Casa de la Cultura se llama, tiene su nombre, tenemos un premio activo todavía que lleva 7 ediciones, que se llama Premio de Poesía Joven Ángel Campos Pámpano. ¿Cómo se vive en San Vicente esa memoria? No sé, Álvaro quería decir algo antes de... No, era simplemente decir que son tantas las facetas de Ángel. Tú has hablado de la editor, de esa no habíamos hablado hasta ahora. También es fundamental, no solamente como editor de obras de otros, sino como editor de sus propios libros del oeste. Sí. Bueno, respecto a la memoria de Ángel, además de lo que has comentado, ¿no? La Casa de la Cultura lleva su nombre, está el premio y luego la Asociación Cultural Vicente Rollano organiza al margen del premio siempre un acto muy, mucho más local, muy emotivo,
en torno a la fecha de su fallecimiento. Hasta ahora se venía haciendo en la casa familiar, llevábamos ya varios años, o se llevaba haciendo ya varios años en la casa familiar. Es un acto sin muchas pretensiones, una cuestión muy sencilla, en la que vecinos del pueblo se reúnen o nos reunimos allí y rememoramos un poco lo que fue la figura de Ángel para muchos de los vecinos que lo conocieron, ¿no? Antiguos compañeros de colegio, gente que tenía trato con él, porque al parecer venía mucho al pueblo. Ya digo que yo realmente no lo vi nunca en San Vicente, pero sí que mis padres me cuentan que era lo más normal, verle por el pueblo, verle por la puertita. Es algo que a mí me sorprende porque yo no lo pude ver nunca. Además de ese acto de noviembre, que es muy emotivo, porque se incorpora, llevamos ya un año y 2 años incorporando también a nuevas generaciones, tratamos de que asistan niños del colegio, de que asistan también chavales del instituto y hagan alguna pequeña lectura en torno a ese acto. También es el punto de partida, es el punto de arranque del premio. Normalmente las bases se presentan en noviembre y se lanza ese premio que surgió, bien lo sabéis todos los que estáis aquí, surgió pues precisamente por la necesidad y por no solo por la necesidad de recordarle, sino también por la necesidad de honrarle y de vincular su memoria, lo que decíais antes, Miguel Ángel, a la figura de profesor, que fue fundamental. Es un premio escolar dirigido a escolares, tanto de uno y otro lado de la raya, del Alentejo. También se permite la participación de alumnado del Instituto Giner, donde dio clase. Y bueno, llevamos ya 7 años, siempre hay que hacer mejoras y demás, pero bueno, yo creo que el premio sin duda, pues ojalá dure unos cuantos años más. Al margen de eso, pues poca más memoria hay, ¿no? Quizás es un personaje que yo siempre decía a mis alumnos, los años que he estado en San Vicente, fuera de San Vicente también, pero sobre todo en San Vicente, que sin duda es uno de los, no solo el sanvicenteño más importante que tenemos, al margen de que en pintura esté Godofredo Ortega Muñoz o el pedagogo Joaquín Sama. Como poeta, como escritor, es uno de nuestros personajes más ilustres, pero sin duda como persona, como poeta, es uno de los extremeños universales. Su obra, lo acaba de mencionar Álvaro, se estudiará en los libros de texto al margen de la etiqueta de extremeño. Como profesores, algunos de nosotros que estamos vinculados también al mundo de la docencia, sabemos que su nombre se incorporará sin duda a los libros de texto el día de mañana, independientemente de las etiquetas que le pongan los críticos de poeta del silencio o de la experiencia o de lo que sea, que eso da igual, sin duda, y de la etiqueta de extremeño, su nombre permanecerá como poeta por encima de todo. Muy bien. Quiero recordar una cosa, Miguel Ángel, perdona, muy breve. Qué pena, porque hubiera desarrollado una labor importantísima, que no aceptara el ofrecimiento de César Antonio Molina cuando era ministro, cuando era director de Cervantes, todavía no ministro de Cultura, de dirigir el Instituto Cervantes de Lisboa. Porque hubiera sido perfecto, porque él luego la materia don de gente, era un hombre con una capacidad tremenda para la empatía, y hubiera sido desde ese lugar, hubiera todavía dado un impulso mayor a esas relaciones cada día más cercanas, por suerte, entre España y Portugal. Solamente eso. Cuando él estaba como gestor dentro del equipo directivo del Instituto Giner de los Ríos de Lisboa, prácticamente hizo labores de gestor casi nacional, ¿no? Perdona, Miguel Ángel. Fue una labor impresionante, ¿no? Incluso en el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. Eso sí, era Ángel, toda la gente lo conocía y ahí está su legado también. ¿Qué tal tu experiencia traduciendo La semilla en la nieve, Luis? Bueno, fue una experiencia bastante intensa, que llegó casualmente, como yo ya he tenido la oportunidad de comentarlo. Yo conocí la obra, conocí también parte de la familia, Carmen principalmente, con quien yo tengo muy buena relación, y
la vida de otro modo, ¿no? Empiezo a traer el libro conmigo y empiezo a ver esta, La semilla en la nieve, otra también, La ciudad blanca, y me acuerdo que empecé a traducirla y creo que la tengo casi toda traducida. Pero sentí que La semilla en la nieve tenía algo también que aportar, porque yo estaba viviendo un proceso también de despedida y sentía mucho las palabras de Ángel muy cercanas a lo que yo sentía. Y bueno, de ahí nació. Y estuvo durante mucho tiempo en un cajón digital hasta que hubo la oportunidad y la posibilidad de que el público portugués conociera, el público no, perdón, los lectores de poesía portugueses conocieran la traducción. Que por suerte, y volviendo a la influencia que Ángel tenía en Portugal, tuvimos la posibilidad de presentarlo en la Fundación José Saramago en Lisboa, y ahí sí fue un buen ejemplo también del peso cultural del nombre de Ángel Campos Pámpano. Siguiendo con el libro, Paula, Ángela, cuando vuestra abuela muere, tú tenías 10 años y Ángela... 9, 8 y 9. 8 y 9, sí, más pequeña. Sí. Sí, lo recordamos además con mucha claridad, porque además fue la primera, digamos, muerte cercana que experimentamos, ¿no? Y la figura de nuestra abuela, pues, quiero decir, siempre la tenemos siempre presente, ¿no? Pero no se ha impuesto la imagen literaria sobre la real. No, porque ya era más... No, porque la verdad es que tenemos, yo recuerdo, afortunadamente, sí, tenemos muchos recuerdos del pueblo, de la casa de mi abuela, incluso de estar con mi abuela. Son bastante nítidos los recuerdos que tenemos del pueblo. No es algo que se haya... yo creo que se ha acentuado, lógicamente, yo creo, con la lectura del libro, pero sí que tenemos un recuerdo bastante vívido de mi abuela y de ese día, además, sí. Y en cuanto al libro, yo creo que un poco lo que habéis comentado, es un libro que a pesar, ¿no?, de nosotras reconocer la parte, pues, familiar, particular de mi abuela, desde, pues, digamos, de lo cotidiano, ¿no?, de la casa, de los objetos, o de las manos de mi abuela, o de las piernas de mi abuela, cómo trasciende, ¿no? Y es el valor, la fuerza que tiene, digamos, lo que comentaba Álvaro, ¿no?, de lo universal, ¿no?, que realmente es lo que consigue todavía, y además es un libro que después de morir mi abuela, nosotras pues leí, más tarde, ¿no?, de más mayores, pues leímos y releímos, incluso cuando murió nuestro padre, ¿no? Hemos estado, es un libro al que hemos acudido y que hemos necesitado, y que a veces seguimos también volviendo, ¿no? Muy bien. Pues no sé si vamos bien de tiempo o tenemos que terminar, o si os parece tratar algún asunto más, o no sé si Juan José me puede indicar si vamos bien de tiempo. Y creo que sí. Sí, claro que vamos bien, vamos a ir acabando ya, pero bueno, hay por ahí alguna conversación de Elías Moro, Sí. alguna cuestión que podéis ver en el chat o en las preguntas y respuestas, y quizás Miguel Ángel las podías compartir. Sí, le acabo de contestar y dice Elías Moro: muchísimas gracias a todos por esta conversación en torno a la enorme figura de Ángel, que he escuchado con alegría y casi lágrimas en los ojos. Como todos sabéis, fue mi mentor y maestro literario y vital. Y como ha dicho Eva, conocerle también a mí me cambió la vida. Entre otras cosas que no olvido, me permitió conoceros a todos vosotros. Un abrazo de corazón. Pero lo que comentaba Álvaro antes, es decir, Elías ya es de una generación de la nuestra, ¿no? Pero es que es verdad que sí sigue estando vigente la poesía de Ángel, y sigue estando presente. Si uno hace un rastreo en los poetas jóvenes, se ve a través de citas o incluso de ecos interiores en los poemas de la presencia de Ángel, ¿no? El influjo que Ángel ha tenido en la poesía posterior. Y a mí eso me parece uno de los síntomas de esa madurez de la poesía que se está haciendo en Extremadura desde los últimos
20 o 30 años. No sé qué te parece, Álvaro. Sí, no, te iba a decir que hay una pregunta, un comentario de Jean-Gabriel Cosculluela, dirigido en parte a ti, en preguntas y respuestas. Si lo quieres, No lo he si lo visto. quieres leer. ¿No lo ves? No. Dice, muchas gracias por hablar de Ángel, de su escritura, sus libros, sus revistas y dárnoslo a conocer un poco más. He enviado esta mañana un texto diciendo a Miguel Ángel mi relación con Ángel, la amistad, su escritura. Le tengo mucho apego a su escritura, la vivo muy cercana, como la de Alfonso Alegre, Heisman, que también está escuchando esta tertulia. Pensando entrañablemente a Miguel Ángel, un abrazo, Jean Gabriel. Ahora lo he visto, Vale, vale. No, lo que tú has dicho de la poesía extremeña, yo creo que hay un antes y un después, ¿no? De Ángel. Los que han venido después de él y de nosotros, pues, hombre, también han tenido más facilidades, pero seguramente han tenido referentes como el suyo, que nosotros, ya digo, no tuvimos a mano. Porque es verdad que José Antonio Zambrano es un poeta tardío, que es casi contemporáneo nuestro, en rigor, y los otros poetas que he mencionado antes, como Pureza Canelo, el propio García Martín, Santiago Castelo, bueno, no vivían en Extremadura, y claro, nuestra opción era la contraria. Nuestra opción era quedarnos e intentar normalizar, que es una palabra horrible, pero que siempre hemos utilizado para intentar definir lo que se pretendía con quedarse aquí. Y claro, ese quedarse aquí sin la presencia de Ángel y todo lo que él trabajó y todo lo que él impulsó y creó, pues hubiera sido una batalla perdida, hubiera sido mucho más triste, ¿no? De hecho, de aquella época a esta yo creo que hay un cambio, bueno, no sé si a peor, pero bueno, por lo menos a menos ilusionante, a menos apasionante. Y todo ha quedado... Algunos nos siguen acusando de haber, bueno, pues poco menos que pactado con el poder y ser unos poetas vendidos a la causa en este momento ibarrista o socialista. Pero lo cierto y verdad es que Ángel nunca fue ibarrista o socialista, aunque sentía una amistad personal y consta un aprecio por la persona de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, no era de esas ideas políticas, en algo que nunca, en lo único que quizás que nunca coincidimos, Ángel y yo. Pero en todo caso, lo que sí nos facilitaron aquellas autoridades, entre comillas, y aquellos políticos de entonces fue que pudiéramos llevar a cabo buena parte de lo que se hizo. Y eso es indiscutible. Y desde luego nunca nos pidieron a cambio nada, por lo menos a mí. Esto, bueno, se tiende a desvirtuar estas verdades históricas, estas realidades, y cuando a este señor Ibarra le pedían bibliotecas y agua, bueno, pues él dio agua, pero también bibliotecas, y bueno, esto es una cosa que también el tiempo acabará reconociendo, a pesar de los pesares y de los, bueno, ya sabemos, de los renegados y de los rencorosos de siempre. Y ya digo, Ángel pues fue capaz, como fuimos otros, capaces de pactar y de acordar empresas literarias, artísticas, musicales, con la gente que en aquel momento estaba también intentando poner Extremadura en el mapa de España y del mundo. Y bueno, yo creo que esa confluencia no deja de ser eso. Y bueno, yo creo, humildemente así lo pienso, fue ventajosa para todos. Sí, además, bueno, ahora veo que hay un mensaje anterior donde se presentaba Jean Gabriel Cosculluela, que decía: buenas tardes a todas, todos, soy escritor, origen Alto Aragón, y traduzco a Ángel en francés. Para mí es un encuentro entrañable y duradero a pesar y más allá de la ausencia. Os escucho atentamente. Vivo en Francia, cerca de Lyon, pero además adentro en España, en el Alto Aragón, y a días en Extremadura. La vinculación o el interés y la atención de Jean Gabriel Cosculluela viene de largo, ¿no? por Ángel, ¿no? Y es uno de los amigos. Hemos visto que tenía la mano levantada, no sé si quería intervenir. Hablar, a lo mejor quería intervenir, no sé si tiene que aceptarle a alguien o... Es complicado la parte de hablar más allá de los que estamos, ¿no? Pero si me permitís, aparte de felicitaros, yo quisiera comentar un par de cuestiones, ¿no? Miguel Ángel, Álvaro, Paula, Ángela, Eva y Luis, ¿no? Yo estoy pensando primero en esas conexiones iberoamericanas que tenemos, especialmente esas conexiones que tenemos extremeñas y portuguesas, y que tienen que enriquecer esa parte de
de las relaciones, ¿no? Ya pensando en el segundo, en el segundo Fiberlibro que va a pasar en abril del año que viene, a mí me gustaría que siguiéramos profundizando en las relaciones, tanto por la parte de Ángel Campos Pámpano y las relaciones con Portugal, y las relaciones extremeñas y portuguesas con Iberoamérica, que os los pediría para que... Si me permites, solo comentar una cosa. Yo durante mucho tiempo, Carmen, cuando trabajábamos juntos, me traía periódicos de Brasil que llegaban todavía a Ángel, y bueno, él desafortunadamente ya no estaba, ¿no? Y ella me los traía para que yo los leyera del otro lado del Atlántico. Por lo tanto, esa presencia de la literatura brasileña en la obra de Ángel también. Y si me permitís un dato, solamente una breve, él era un gran lector de la poesía hispanoamericana. Y algunos de sus poetas de referencia eran mexicanos, eran argentinos, eran venezolanos, como el propio Montejo. O sea, esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Él estaba muy al tanto de lo que pasaba al otro lado del charco. Claro, a eso me refiero. Primero, mantenerlo como propuesta de cara a la próxima edición de Fiberlibro. Segundo, investigar en torno a ello también. Y después, bueno, a ver cómo nos organizamos para poner en valor todo lo que se ha venido realizando en esta línea de conexión España, Portugal, Iberoamérica en general, ¿no? Yo estoy fuera. Oye, Miguel Ángel, te agradezco y agradezco a todas la participación desde la organización de Fiberlibro. Y si os parece, nada, ya empezamos a preparar el siguiente. Gracias a todos.